El día en que fueron a recibir los análisis para comprobar si realmente yo tenía esta enfermedad, fue una mañana muy fría. Entraron al laboratorio, tomaron el sobre, entraron al coche, los dos juntos, y mi papá tomó el sobre y abrió ese sobre y simplemente le dijo a mi mamá, es positivo, el diagnóstico es positivo. Bienvenidos a Casa Zoen Podcast. Mi nombre es Roberto y estoy muy contento que estés escuchando o viendo este podcast. Este es el primer episodio de Casa Zoen y estoy muy entusiasmado. Tal vez viste el nombre del podcast y te llamó la atención y dices, ¿qué significa esto de Casa Zoen? Bueno, quiero platicarte brevemente acerca del significado y el motivo de este podcast. Sabes, cuando pienso en esas conversaciones transformadoras, las conversaciones más emocionantes que he tenido a lo largo de mi vida, han ocurrido en el contexto de mi hogar, en mi casa, en el comedor, con mi familia, con amigos, conversando acerca de los temas más importantes y más relevantes para nuestra vida. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién es Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Este tipo de preguntas, este tipo de reflexiones, realmente las quiero traer aquí a Casa Zoen para que tú y yo, en un lugar seguro, en un lugar donde podamos hablar fácilmente de estos tópicos, podamos indagar, podamos descubrir realmente lo que Dios dice acerca de estas cosas. Sabes, esa palabra Zoen es una palabra que se usa en el griego del Nuevo Testamento, en la Biblia, y esta palabra es la vida de Dios. Jesús dijo estas palabras, lo puedes leer en el Evangelio de Juan, Juan 10, él dijo, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, yo he venido para darles vida, es la palabra Zoen, para darles vida y en abundancia. Esta vida abundante que Dios te quiere dar, la puedes experimentar. Y yo te quiero retar a que pienses si realmente lo que dice Jesucristo, lo que Él dijo hace 2000 años, si realmente es verdad, entonces tiene que haber una prueba, tiene que haber evidencia de que esta vida se puede realmente vivir y hay un fruto de esta vida abundante. Ahora, inmediatamente cuando hablo de esta vida, si somos transparentes y somos honestos, volteamos a nuestro alrededor y vemos un mundo quebrantado. Vemos un mundo donde hay enfermedad. Vemos un mundo donde hay sufrimiento. Vemos un mundo donde hay preguntas sin respuestas. Vemos un mundo que nos dice que hay cosas que están mal, sabemos muy en lo profundo de nuestro corazón que las cosas no deben de ser como están. Y tratamos de ponerle una respuesta a nuestro dolor. Tratamos de esta paradoja de nuestra existencia, reconciliar esta paradoja. Y muchos buscan en diferentes formas, tal vez lo buscan medicándose, tal vez buscan en la filosofía, tal vez lo buscan en religión o cosas inventadas por hombres. Pero lo que yo te quiero compartir es mi jornada, mi historia, experimentando lo que yo creo que es la verdad, la realidad de Jesús, el Hijo de Dios que caminó hace 2000 años en esta tierra, realmente vivió. Históricamente está comprobado que Jesús caminó, Él vivió y Él murió en la cruz del Calvario. Pero este Jesús no se quedó crucificado. Este Jesús realmente vive, resucitó al tercer día de los muertos. Y este Jesús es parte de mi vida. Y Él me ha ayudado a enfrentar uno de los retos más fuertes que cualquier persona se puede enfrentar. Es más, yo diría que uno de los gigantes más grandes que una familia se puede enfrentar es el gigante de la enfermedad. Y eso es precisamente lo que ocurrió con mi nacimiento. Y aquí es donde quiero entrar y contarte un poco de mi historia. Yo nací en la ciudad de Puebla, México. Para todos los poblanos, les doy una porra desde acá. Yo nací en la tierra del mole poblano, los chiles en nogada. Tal vez si eres de Puebla, tú sabes de lo que estoy hablando. Muy rica la comida de Puebla. Y mis padres estaban esperando con anticipación, con emoción, la llegada de su primer hijo, el primogénito. Lo que no se esperaban fue que yo iba a nacer y nací con una enfermedad genética que se llama hemofilia. Ahora, te voy a resumir lo que es la hemofilia para no entrar en muchos detalles científicos y técnicos, pero la hemofilia es una enfermedad genética, es un trastorno hemorrágico hereditario donde la sangre no coagula adecuadamente. Así que hay proteínas en nuestra sangre, en tu sangre, que están ligadas
en el proceso de la coagulación. Cuando una persona sufre un corte, una cortada, una lesión, un sangrado interno, las proteínas en tu cuerpo empiezan a generarse para crear ese coágulo, para que se pare ese sangrado. Y bueno, cuando uno nace con hemofilia, este trastorno hemorrágico genético, esa proteína, o en mi caso la proteína del factor octavo, el factor octavo es una de las proteínas que está ligada a esta coagulación. Y en mi caso, yo nací con menos del 1%. Hay una deficiencia en el factor octavo que es responsable por ayudar en el proceso de la coagulación. Y esta enfermedad hace 35 años en México no se sabía mucho y además era un tipo de enfermedad donde los médicos no tenían lo necesario para tratar. El medicamento era muy costoso y era casi inexistente en México. Y tú puedes imaginarte el shock que mis padres sintieron al darse cuenta cuando empezaron a descubrir, como a los 6 meses, cuando yo era solo un bebé, empezaron a ver moretones en mi cuerpo, en mis codos, en mis antebrazos, en mis rodillas. Porque como dije, cuando no está la proteína adecuada para coagular, para parar un sangrado, un simple golpe, así, un simple golpe puede generar un sangrado interno. Y las coyunturas, las articulaciones empiezan a inflamarse, hay mucho dolor y es una situación muy grave y puede ser hasta letal. Porque si te pones a pensar, un sangrado, un golpe en la cabeza o un golpe en un órgano vital, lo que causa es un sangrado que no para. Y si no para, eso puede causar daño irreversible y hasta la muerte. Entonces, fue una situación muy dolorosa, una situación muy difícil. Mis padres me cuentan que el día en que fueron a recibir los análisis para comprobar si realmente yo tenía esta enfermedad, fue una mañana muy fría y entraron al laboratorio, tomaron el sobre, entraron al coche, los dos juntos, y mi papá tomó el sobre y abrió ese sobre y simplemente le dijo a mi mamá, es positivo, el diagnóstico es positivo. Y en ese momento mi madre me cuenta que ella sintió todas estas emociones de miedo, de desconcierto, de shock, de dolor, porque ella sabía que esta enfermedad traía mucho dolor, traía mucho temor. Ella había experimentado lo que esta enfermedad causa, los estragos que causa en la salud, porque su hermano, mi tío Alberto, él sufrió esta enfermedad. Así que ella al escuchar esto, ella no tenía contemplado, ella creía que yo iba a nacer sano. Ella estaba parada en una promesa de la palabra de Dios, de la Biblia, que ella creía que Dios ya me había sanado y esta enfermedad no iba a seguir en el linaje de su familia, sino que yo iba a salir sano. Y en este momento, mis padres se enfrentan a una realidad que tú y yo nos enfrentamos siempre. Cuando las cosas salen mal, cuando nos enfrentamos a una noticia inesperada, cuando nos enfrentamos a una pérdida de un ser querido, cuando nos enfrentamos a una enfermedad. Tal vez tú estás pasando por una enfermedad o conoces a alguien que tiene una enfermedad o conoces a alguien que tiene o nació con hemofilia. Cualquiera que sea tu situación, todos nos vamos a enfrentar en esta vida a ese golpe tan fuerte donde sentimos que se nos desmorona esa confianza que tenemos de que la vida es buena, que todo va a salir bien. Pero llegan este tipo de noticias, llegan este tipo de tribulaciones y nos damos cuenta muy fácilmente que si no estamos parados en algo sólido, en algo más allá que nosotros mismos, es muy difícil seguir adelante. Ahora, como te dije, yo creo que la vida de Dios está realmente disponible para nosotros. Y ese fue el proceso que mis padres empezaron a caminar. Ellos se enfrentaron a esta situación creyendo que hay un Dios bueno que quiere intervenir en nuestras vidas y que quiere redimir. Eso quiere decir que Él toma lo quebrantado, Él toma lo roto que hay en nuestras vidas y Él puede forjar algo bueno a pesar del caos en el que estamos metidos y al cual nos estamos enfrentando. Y esa fue nuestra experiencia. Y te quiero contar algunas de esas experiencias específicas donde yo vi la realidad y donde ellos vieron la realidad de la mano de Dios interviniendo milagrosamente. Esto no es algo teórico, no es algo que yo leí en un libro de teología, es algo que vivimos, es algo que experimentamos. Realmente comprobamos que Dios es bueno y que Él quiere hacer un milagro en tu vida. Ahora, es muy importante, y quiero aclarar esto, el mismo Jesús,
en los evangelios, el mismo Jesús del que yo te estoy hablando, que dijo, el ladrón, o sea, el enemigo, hay algo malo que está tratando de robar, matar y destruir tu vida. La Biblia lo llama el diablo. Y él solo quiere destruir tu vida. Él odia a Dios y realmente puedes ver los estragos que hay en el mundo, desde guerras, desde sufrimiento, pobreza. Es evidente que en nuestro mundo hay mucho sufrimiento y eso es lo que el diablo quiere hacer. Pero Jesús dice que Él quiere traer vida y vida en abundancia. La vida de Dios, una vida concedida por Dios. Esta vida no la puedes generar en tus propias fuerzas. Esta vida no te la puedes ganar con tu esfuerzo. Esta vida es un regalo de Dios que tú recibes confiando, teniendo fe, creyendo que Jesús es el que te puede dar esta vida. Ahora, ese mismo Jesús que habló de esta vida abundante, ese mismo Jesús dijo algo muy, muy importante que es relevante para hoy en día. Y esto es lo que dijo en Juan 16, en el Evangelio de Juan, dijo estas palabras. En este mundo tienes tribulación, vas a tener tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. En este mundo va a haber sufrimiento, en este mundo va a haber tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Ese mismo Jesús nos dice que en nuestra jornada, en nuestro caminar, en esta vida, donde hay amor, donde hay voluntad, donde hay libre albedrío, donde podemos escoger seguir a Dios o no seguirlo, va a haber sufrimiento, va a haber tribulación. Y eso es lo que mis padres se enfrentaron. Ellos se dieron cuenta que Dios es bueno, Dios siempre es bueno, y a la misma vez nos enfrentamos a situaciones dolorosas, situaciones que no tienen sentido, situaciones donde no encontramos el porqué. Y yo te quiero animar, querido amigo, a que medites en esto. Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Mi circunstancia no dicta la bondad de Dios. La bondad de Dios dicta mi circunstancia. Otra manera de decirlo es, mi circunstancia depende de Dios, de su bondad. Dios, su bondad no depende de mi circunstancia. En otras palabras, Dios siempre es bueno, por encima de mi circunstancia, por encima de mi dolor, por encima de lo que tú estás enfrentando. Dios es bueno y a la misma vez la bondad de Dios, la vida de Dios es poderosa para permear tu circunstancia, para llenar tu vida, para entrar en tu dolor, para entrar en esa situación que te causa tanto sufrimiento. La bondad de Dios quiere irrumpir en tu vida, quiere llenar tu vida y en medio del sufrimiento, en medio de esas preguntas difíciles, Él quiere tejer un hilo carmesí de redención en el tapiz de tu vida. Dios quiere hacer una obra de arte de tu vida y lo único que tienes que hacer es invitarlo a que Él sea parte de tu historia. Y eso es lo que hicimos, eso es lo que mis padres hicieron. Se enfrentaron a esta situación tan difícil, pero dijeron, no lo vamos a hacer solos. Dios, creemos que tú vas a caminar con nosotros. Cuando tenía yo 2 años, acababa de cumplir 2 años, aparte de haber nacido con esta condición genética llamada hemofilia, yo nací con un problema del ojo que se llama estrabismo, donde el ojo no está posicionado correctamente. Y en ese entonces, los doctores, porque sabían que yo había nacido con hemofilia, nadie quería operarme, nadie quería rectificar el estrabismo, porque obviamente podía ser algo letal. Y en ese entonces, en México, el medicamento, el concentrado, el factor octavo, que reemplaza la proteína que me falta, era muy difícil conseguir esta medicina. Y mis padres, ellos hicieron todo lo posible para ponerse en contacto con médicos y para encontrar la mejor manera, el mejor medicamento para que yo pudiera ser atendido. Encontraron a un oftalmólogo y un hematólogo que se pusieron de acuerdo para ser valientes y querer hacer esta cirugía. Y hubo un milagro. Primeramente, en ese entonces, como te dije, conseguir el medicamento, el factor octavo, era muy difícil. Para que tengas una idea, en ese entonces yo necesitaba 7 ampolletas, 7 medicamentos, le llaman ampolletas el concentrado, para esta cirugía. Y cada una costaba en ese entonces $500. Puedes hacer la matemática. Bastante dinero para ese entonces, para una familia joven que estaba empezando. Y, por cierto, no lo mencioné, pero era una familia que se dedicaba a servir a Dios, una familia de ministros. Mis padres no tenían mucho dinero, ellos habían dedicado sus vidas al servicio de Dios. Y esta suma de dinero era algo que parecía imposible para ellos. ¿Dónde vamos a conseguir ese medicamento?
¿Y cómo lo vamos a pagar? Pero Dios proveyó. Una vez más, cada paso de esa jornada, mis padres estaban confiando que Dios es el que provee, Dios es el que ve, y Dios y su bondad están siempre obrando en nuestras vidas. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Mis padres no eran mejor que otras personas. Nosotros no teníamos una fe sobreabundante a comparación de otras personas. Simplemente nos aferramos, simplemente vimos lo que dice la Biblia, lo que dicen los evangelios, y creímos que el Jesús de esas historias realmente es el Jesús de nuestra historia. Y dijimos, vamos a comprobar y vamos a ver que la realidad de Dios es para nosotros, que Dios es el mismo hoy que el que fue ayer, que lo que vimos en esas historias de cómo Jesús sanaba, cómo Jesús intervenía, cómo Jesús proveía, ese Jesús tiene que ser real para nosotros porque era una situación de vida o muerte. No había vuelta para atrás, no había otra opción. Tienes que entender que nos encontrábamos en una situación tan crítica que necesitábamos la intervención de Dios o no teníamos esperanza. Esa es la diferencia entre una persona que enfrenta una adversidad con Dios o sin Dios. No es que seamos mejores personas, simplemente es que hemos creído en la bondad de Dios. Dios proveyó el medicamento, no solo 7 ampolletas para que yo tuviera la cirugía, sino además proveyó 7 ampolletas para que yo pudiera llevar a casa. Pero esto es lo increíble. Dios salvó mi vida porque en esa cirugía yo pude haber perdido la vida y Dios tuvo misericordia de mí. Antes de entrar al quirófano, mis padres estaban abrazándose, estaban orando, me cuentan que obviamente era un tiempo de mucho estrés. Estaban siempre confiando y a la misma vez teniendo estos sentimientos de duda, de temor. La fe estaba siendo ejercitada en sus corazones, pero se enfrentaban constantemente a estas emociones. Y estaban abrazándose y después de un tiempo de que yo entré al quirófano, el doctor salió y les dijo, ya casi todo está listo para que el pequeño empiece con la cirugía, para que empecemos a operarlo. Solo estamos esperando que el concentrado pase por el suero, la medicina pase por el suero. Inmediatamente mi papá paró y dijo, doctor, así no es como se pone la medicina. No se pone por el suero. Se tiene que poner directamente en la vena para que los factores de coagulación, el factor de coagulación aumente y pueda usted operar. Inmediatamente el doctor rectificó este grave error, entró y puso la medicina de la manera correcta. Si ese médico no hubiera salido para solamente decirles a mis padres que todo iba bien, que estaban esperando que esa medicina pasara por el suero, yo hubiera muerto probablemente en el quirófano, porque ese nivel de coagulación no hubiera aumentado. Dios tuvo misericordia de mí y le doy gracias y me conmueve aún pensar que la bondad de Dios me ha permitido llegar hasta acá para que yo te pueda contar que Dios es bueno, que la oración realmente tiene efecto, que cuando tú oras a Dios, Él realmente te escucha, Él interviene, Él está contigo. Y como dijo Jesús, en este mundo va a haber tribulación. Dios no nos libra siempre de pasar por circunstancias difíciles. Él siempre nos libra a través de las circunstancias difíciles. Es muy importante que creas y entiendas esto. Dios siempre nos libra a través del valle de sombra de muerte. A veces no nos libra de pasar por ese valle de sombra de muerte, pero siempre, siempre nos va a librar a través de caminar por ese valle de sombra de muerte. Y eso es exactamente lo que hizo en mi vida ese día. Cuando la cirugía fue un éxito, pudieron rectificar ese estrabismo. Y sobre todo, no solo fue el resultado positivo de tener el ojo corregido, sino fue el resultado de poder testificar que Dios nos dio la paz, les dio la paz a mis padres, les dio fe, les dio esa confianza para poder pasar por esta situación tan difícil. Mi madre hizo algo que le agradezco a Dios que tengo este testimonio, tengo realmente la prueba que yo puedo ir a comprobar que realmente Dios contestó, que realmente Dios estuvo con nosotros. Ella tomó un diario y ella empezó a escribir. Y a los 2 años, estamos hablando de 1991, más o menos mayo de 1991, ella empezó a escribir en ese hospital un diario para mí, poniendo las oraciones, escribiendo las pruebas por las que estábamos pasando, pero escribiendo cómo ella se daba cuenta, cómo ella estaba viendo la bondad de Dios llegando a nuestras vidas, arropándonos, abrazándonos, diciéndonos, yo estoy contigo,
no temas. Y hasta la fecha yo tengo ese diario en mi casa y yo lo tengo como un testamento, como una prueba de que Dios es bueno. Y ahora con mis hijos yo puedo decirles y contarles de la bondad de Dios a través de las generaciones, de que he visto, he probado que Dios es bueno. Uno de los salmos que me encanta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el Salmo 34. David, el salmista, el que está escribiendo, el poeta que escribe este salmo, este canto, esta oración a Dios, desbordando su corazón a Dios, él habla que la persona íntegra, la persona justa, la persona que ama a Dios con amor reverente, que confía en Dios, no una persona perfecta, sino una persona que confía en Dios, que sabe que Dios es el único bueno y que siguiéndolo a Él, nuestra vida realmente tiene una vida abundante. Esta persona va a pasar por dificultades. Él es muy directo. Y David dice, si tú sigues a Dios, si tú decides caminar la vida de Dios, tú vas a pasar por tribulaciones. Aún David lo dijo antes que Jesús lo dijera. En esta vida vas a pasar por tribulaciones. Pero él dice algo magnífico, algo asombroso. Y esto es lo que dice en el Salmo 34. Dice, el hombre íntegro pasa por dificultades, pero Dios lo libra de cada una de ellas. Los que ven a Dios, los que volteen su mirada a Dios, su rostro nunca se les oscurecerá de vergüenza. Sus rostros son radiantes. La vergüenza no será una sombra que oscurezca sus rostros. Esa es la diferencia de voltear tu mirada a Dios y confiar en su bondad. Otra vez, no es porque nosotros seamos mejores personas, sino porque la gracia de Dios alumbró nuestras vidas. Y mis padres decidieron aferrarse con todo su ser a la vida de Dios, a esta vida, a la vida Zoen, la vida concedida por Dios. Te cuento un episodio más que resalta en nuestras vidas esta bondad de Dios, esta vida abundante en medio de circunstancias adversas, en medio de lo contradictorio. Porque muchas veces la bondad de Dios está como si fuera una paradoja. La bondad de Dios está siempre caminando al lado de esas circunstancias difíciles. Pero esta paradoja yo he aprendido que se reconcilia en la cruz del Calvario, en la cruz de Jesucristo, donde la justicia de Dios, donde la bondad de Dios fue demostrada al mundo, donde Dios cargó todo lo malo, todo lo que nos ha quebrantado, cada enfermedad, cada injusticia. Jesucristo lo llevó en esa cruz. El único que es bueno, el perfecto Hijo de Dios, aquel que no cometió ningún pecado, que no cometió ningún pecado, nada incorrecto en contra de Dios. Él decidió llevar y cargar todo eso en su propio cuerpo y juzgarlo. Y allí sepultó ese dolor. Allí terminó ese sufrimiento. Pero no se quedó Jesucristo muerto. Él resucitó al tercer día. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que yo he descubierto. Que ese Jesús, la vida de Jesús, el Jesús resucitado, es poderosa para que tú y yo caminemos la vida de Dios en cada circunstancia. Y como te comentaba, un episodio que resalta esto en nuestras vidas, al recordar, me remonto a estas memorias de niño. A los 6 años, mi familia decidió irse a Estados Unidos por un tiempo, unos cuantos meses, unos 4 meses, para que yo tuviera una operación en mi tobillo derecho. Como te conté, cuando una persona nace con hemofilia, y en mi caso hemofilia severa, mi articulación o mis articulaciones sufrían estos sangrados. Y lo que ocurre específicamente cuando hay una articulación que tiene repetidos sangrados y hay constantes lesiones internas, la sangre empieza a causarle esa inflamación y lo que le llaman ese espacio sinovial, ese tejido que hace que se amortigüe la articulación, que tú puedas mover suavemente esa articulación, ese tejido se inflama y después de un tiempo el cartílago empieza a degenerarse y se vuelve rígida y no puedes moverla y duele mucho. Entonces yo de pequeño, de los 3 a los 5 años, yo ya había experimentado, ya tenía todo el cuadro de una persona que tiene lo que le llaman una artropatía hemofílica, que es como una artritis severa en la coyuntura de un niño que tiene esta enfermedad. Y ya no podía caminar bien. Llegó al punto donde mi tobillo estaba tan inflamado, tan lesionado, que me tenían que empujar en una carriolita,
me tenían que cargar. Yo tengo tantos recuerdos de tantas personas que fueron tan amables, fueron tan apoyadoras en ese entonces, que me cargaron, que oraron por mí. Fuimos rodeados de una comunidad de personas, de otros creyentes en Jesús, de otros seguidores de Jesús que creían en esta vida abundante de la que te estoy hablando. Y estos seguidores de Jesús oraron por nosotros, nos apoyaron, creyeron con nosotros, lloraron con nosotros. Y en ciertas ocasiones yo recuerdo que me cargaban porque no podía caminar. Y si tú eres uno de esas personas que oraste por mí, que creíste con nosotros, que lloraste con nosotros, que me cargaste en alguna ocasión, te doy gracias. Dios ha sido bueno. Y me remonto a ese tiempo. Recuerdo entrando en el primer grado de primaria y a veces mi papá me tenía que cargar y llegaba a la clase y todos los niños me veían, ¿no? Obviamente, porque yo estaba siendo cargado. No entraba caminando como los otros niños y tenía pantuflas, no tenía un tenis normal. Y no te lo cuento para yo darme de palmaditas en la espalda o porque me siento mal acerca de eso. No te lo cuento para ganar tu empatía. Te lo cuento para que veas cómo todos pasamos por circunstancias difíciles. Y te lo cuento para que puedas ver a ese Jesús que me sostuvo en cada una de esas situaciones. Cuando me tenía que quedar solo en el recreo, cuando los otros niños salían a jugar y muchas veces yo me tenía que quedar solo leyendo la Biblia. Muchas de esas veces yo pasaba tiempo leyendo la Biblia o creando cuentos en mi cabeza, dándole vuelo a mi imaginación que en un futuro Dios iba a usar. Todo eso me recuerda a lo que dice el escritor de la carta a los Romanos en la Biblia, Pablo. Él dice esta verdad asombrosa: para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y ese propósito es que tú y yo seamos como Jesucristo, que experimentemos su vida y la vivamos. Caminemos como Jesús caminó, con amor, con misericordia, con humildad, con bondad hacia Dios y a nuestro prójimo. Esa es la vida de Dios. Y Dios puede tomar cualquier situación y redimirla. Y como te contaba, después de tantas lesiones en ese tobillo, una de las maneras en que Dios usó todo para bien fue que unos amigos que pasaron tiempo en México como misioneros, hablándole a las personas de esta vida abundante de Jesús, ellos nos abrieron las puertas de su casa. Tengo que decir que la familia Cromwell y la comunidad cristiana Koinonia tiene un lugar tan especial en nuestros corazones. Ellos nos recibieron y pasamos un tiempo en Estados Unidos para que yo pudiera recibir esta operación en mi tobillo derecho. Era una operación en ese entonces donde solo en lugares selectos, en estados selectos de Estados Unidos se hacía. Y básicamente, para no entrar en tanto detalle técnico, médico, esta cirugía iba a causar que esa coyuntura que había sido inflamada se desinflamara con se le llamaba radiosinobectomía, que básicamente se pone una sustancia radioactiva controlada para que esa coyuntura se desinflame. Y era una cirugía de primer mundo. Y como te conté, nosotros estábamos en México, mis padres no tenían las posibilidades económicas en lo más mínimo para poder considerar pagar esta cirugía. Pero una vez más, ellos decidieron aventurarse, ellos decidieron confiar en Dios, decidieron arriesgarse porque sabían que Dios iba delante de ellos. Y nos mudamos a Estados Unidos por un tiempo, solo unos 4 meses, para que yo tuviera esta cirugía. Y recuerdo, aún tengo las memorias de pequeño, cuando entramos a este apartamento, que esta iglesia, esta congregación, este grupo de personas amueblaron el apartamento. Llegamos sin saber, yo no sabía inglés, era un lugar foráneo, era otro país, dejaron todo mis padres y llegamos y nos recibieron con los brazos abiertos y nos presentaron un apartamento amueblado. Hasta la fecha yo me quedo asombrado porque digo, wow, la bondad de Dios, la generosidad de Dios expresada a través de otras personas que quisieron mostrar ese amor de Dios en una circunstancia tan difícil. Recuerdo
ese tiempo, ese verano que pasamos en Estados Unidos y yendo a estos chequeos médicos para que yo pudiera recibir esta cirugía. Y aquí va lo bueno que te quiero contar, porque realmente es un milagro asombroso. Y yo sé que estoy diciendo mucho eso, asombroso y milagro, pero realmente no hay otra manera de describir esta situación porque vimos esos milagros. Y después recuerdo cuando tuve la cirugía, cuando me acostaron, aún recuerdo el color de la jeringa y era una aguja enorme, o tal vez era enorme porque para un niño de 6 años parecía enorme. Y fue un éxito. Tuve la cirugía, fue un éxito. Salí y los doctores dijeron que iba a poder recuperar movilidad en mi tobillo una vez más para poder caminar bien. Y ahora tú te puedes imaginar, esta cirugía era muy costosa en ese entonces y lo sigue siendo, pero en ese entonces mis padres no tenían seguro médico, venían de México, solo íbamos a estar un tiempo en Estados Unidos para recibir esta cirugía y mi papá quería saber cómo íbamos a pagar esta operación. Y entraron con la trabajadora social, se sentaron y mi papá pues empezó como a tratar de decirle a la señorita o la señora, no recuerdo su edad, pero empezó a decirle que estamos muy agradecidos, gracias por el tratamiento, pero como que quería darle, pues indicarle que cuánto vamos a pagar, cuánto tenemos que pagar. Y la persona no entendía lo que estaba diciendo hasta al punto que mi papá dijo, bueno, ok, ¿cómo le vamos a hacer para pagar? O sea, tuvo que ser muy directo, ¿no? Y la señorita dijo, no sé de lo que me hablan, no entiendo lo que me están diciendo, ustedes no deben nada. Su hijo está aquí en la computadora y dice que está en un programa que cubre los gastos de esta operación. Usted no debe nada. Y mi papá respondió y dijo, ¿pero cómo? ¿Quién lo puso ahí? Y mi mamá me cuenta que solo lo tomó de la pierna, le apretó el muslo para decirles, ya deja de preguntar, no importa quién lo puso ahí, el punto es que Dios nos está proveyendo. Y dijo la persona, la trabajadora social, no sé quién lo puso ahí, si quiere puedo averiguar. Y mis padres dijeron, no, está bien, gracias. Y simplemente salieron de allí con lágrimas en los ojos, rebosando de agradecimiento porque Dios proveyó. Hasta la fecha, amigo, no sé quién me puso en esa lista, no sé qué doctor, no sé quién. Lo que sí sé es que Dios movió a la persona indicada, movió las cosas para que todas las cosas cooperaran para el bien de aquellos que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito. Ese milagro de provisión es gracias a Dios, es gracias a que creímos que Dios estaba con nosotros. Al escuchar tú esto, tú dices, Roberto, qué bonito, tal vez dices, wow, me emociona, me alegro por ti, pero tal vez dudas que Dios quiera hacer esto contigo, tal vez dudas que Dios realmente pueda hacer lo mismo contigo. Y amigo, yo te quiero decir en este momento, no dudes, simplemente dile al Señor, creo, pero ayuda a esa área de mi vida o ayuda a esa área de mi corazón que no cree. Creo, ayúdame a creer más. Está bien decirle a Dios eso. Creo, pero tengo mis sospechas. Creo, pero tengo mis dudas. ¿Me puedes ayudar? Quiero creer que realmente este testimonio, esto que Roberto me está contando, esta vida de Dios, realmente la puedo experimentar. Y si tú haces eso, con honestidad, tú abres tu corazón y dices, Señor, yo quiero experimentar, Dios, si realmente eres ese Jesús del que me están hablando, yo quiero experimentar la realidad de Dios. Y la Biblia dice, la palabra de Dios, tenemos el registro de lo que Dios nos ha hablado a través de Jesús, a través de sus seguidores. Dios no miente. Dios no es un hombre que cambie de parecer. Dios, lo que Él dice, Él lo cumple. Lo que Él te promete, tú puedes aferrarte con todo tu ser. Y Dios nos ha dicho en su palabra que vamos a pasar por tribulaciones, pero que confiemos, que tengamos ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Y Él va a proveer para nosotros todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas, conforme a su gloriosa riqueza, conforme a todo lo que Él tiene. Dios no tiene escasez. A Dios no se le acaban los recursos. A Dios no se le acaba la creatividad. A Dios no se le acaban las respuestas. Dios es el único que puede realmente intervenir. El Dios todopoderoso, el Dios que es amor, el Dios que es bueno, Él es la respuesta para tu vida. La vida abundante de Dios no se experimenta fuera de una circunstancia difícil. La vida abundante de Dios se experimenta a través de esa circunstancia difícil. La vida abundante de Dios se experimenta en la prueba, en la sospecha, en la duda, cuando hay tensión, cuando hay preguntas, cuando hay dificultades. Esa vida abundante de Dios es para ti. Dios no hace acepción de personas.
Dios no me respondió a mí porque yo soy alguien especial o porque fui hijo de ministro, hijo de pastor. No, Dios te quiere responder a ti. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere sorprenderte a ti. Dios te ama a ti. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué tipo de vida? Zoén, la vida de Dios, esta vida eterna. Así que, querido amigo, mi deseo para ti, mi oración para ti, es que tú puedas voltear tu mirada a Dios, donde quiera que te encuentres en tu caminar con Dios. Tal vez estás desilusionado con Dios, tal vez estás desilusionado con la gente de la iglesia, tal vez te han lastimado, tal vez te has alejado de Dios porque has sufrido mucho. Y yo no sé por lo que has pasado, no pretendo entender la gravedad de tu dolor, pero lo que sí sé es que la bondad de Dios y el amor de Dios son suficientemente grandes para arroparte, para darte una esperanza, para darte un futuro y para decirte, no te voy a abandonar, voy a caminar contigo, voy a estar contigo en el valle, voy a estar contigo en la montaña, voy a proveerte todas tus necesidades, no te voy a abandonar. Yo no soy como ese papá que te abandonó, yo no soy como esa mamá que te falló, yo no soy como esas circunstancias que parecen ser caprichosas, que no te salen las cosas como estás confiando. Yo soy el que soy, yo soy fiel, confía en mí, confía en Dios, confía en su bondad. Recuerda, la bondad de Dios no es contingente a tu circunstancia. La bondad de Dios no depende de tu circunstancia, pero mi circunstancia, tu circunstancia, depende, se aferra a la verdad inalterable de que Dios es bueno y siempre es bueno. Querido amigo, espero que este breve testimonio, esta jornada que te he contado, te haya inspirado, pero sobre todo te haya retado a creer en el Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia, el Jesús que realmente caminó, vivió, murió y resucitó. Este Jesús es parte de mi vida. Este Jesús es mi todo. Es la razón por la que vivo. Y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Si solo confías, si solo crees que Él está obrando y está haciendo que todas las cosas en tu vida cooperen para el bien de aquellos que lo aman, que han seguido a Jesús. Te quiero agradecer por tomarte el tiempo para escucharme, para verme. Te pido que si esto te bendijo, te inspiró, que nos comentes en los comentarios qué es lo que piensas, si tienes preguntas. Espero en un episodio próximo contarte una segunda o tercera parte de mi testimonio. Yo sé que hay preguntas cuando alguien comparte haber nacido con una enfermedad genética. Hay muchas preguntas que pueden hacerse acerca de cómo estás, qué has experimentado. Y quiero compartirte más de esto porque mi deseo es contar de las maravillas de lo que Dios hace y lo que ha hecho. Así que te invito a que te suscribas a este podcast, nos dejes un like, nos dejes un comentario y espero poder pasar más tiempo contigo y dialogar y hablar de esta vida abundante aquí en Casa Zoén Podcast.